explicar para que entiendan algo de lo que se ha hecho, solamente como referencia. Ténganlo en cuenta eso porque ustedes tienen una clase de eso, creo. Así que eso no tiene que ver nada, es una referencia nada más. En cambio, esto sí, esta es mi clase y esta es la parte de antraquinonas. Antes de hablar de antraquinonas, tenemos que hablar de las quinonas. Las quinonas, como ven acá en su estructura química, son unidades fenólicas. Pueden encontrarse polimerizadas, ¿no? Agrupadas. Son compuestos oxigenados, como ven acá, que corresponden a la oxidación de derivados aromáticos. Pueden encontrarse en forma de paraquinonas, pueden encontrarse como ortoquinonas, ¿no? Y pueden encontrarse también condensadas en forma de sistemas, forman sistemas aromáticos policíclicos. Entonces, una antraquinona es una clase de metabolitos secundarios presentes en especies vegetales. ¿Se ve? ¿Qué pasó? Profesor, ya, recién se ve que cambió de PPT. No, está mal esto un ratito. Y ahora sí. Las antraquinonas, como ven acá, es una clase de metabolito secundario. Tiene un núcleo antracénico y sus carbonos se enumeran de este lado en sentido horario. 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, carbono 9 y carbono 10. Entonces, las características de estos metabolitos es que tienen grupos hidroxilos en el carbono 4, aquí, y pueden tener en el carbono 5. Generalmente tienen grupos metilo, pueden estar metilados, y también pueden tener sustituciones en el carbono 2, ¿no? Aquí pueden haber grupos metilo, carboxilos o hidroximetilenos. También están unidos a carbohidratos. Como les decía, los azúcares están generalmente unidos a estos compuestos y azúcares como quienes, como la glucosa, la ramnosa y la rutinosa. Los ortoglicósidos, ¿no? Perdón, los oxígenos glicosilados, los que están unidos al azúcar por un oxígeno, tienen carbohidratos ligados a través del carbono 6 y del carbono 8. Los que están unidos por carbonos a los azúcares tienen los carbohidratos ligados a través del carbono 10. De aquí. Muy raras veces se encuentran con elementos, o sea, unidos a halógenos, como el cloro, el yodo, ¿no? Ya les dije que los halógenos más se encuentran en especies marinas, en algas. Allí vamos a encontrar bromofenoles, clorofenoles, yodofenoles. Esto en las especies terrestres no es muy común encontrar que, o sea, que estos estén sustituidos por átomos aquí de cloro, de bromo. Las antraquinonas se denominan con nombres vulgares con terminación ina, en el caso de las agliconas, o sea, libres del azúcar, y cuando están unidas a los azúcares, se les llama con la terminación óxido, ¿no? Como los glucósidos. En este caso, existen otros sistemas donde al compuesto se le denomina antraquinona, como por ejemplo este compuesto llamado aloemodina, se le conoce también como la 4,5 dihidroxi-2 hidroximetil antraquinona. Pues esta es la antraquinona base, ¿no? El antraceno que habíamos dicho, y aquí están sus sustituciones en este tipo de carbono. Aquí, de acuerdo a la sustitución, tiene una denominación, ¿ya? Entonces,
Este es el núcleo base de una antraquinona, no se olviden, un antraceno. Y de acuerdo a las sustituciones, ya sea en el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, va a adoptar una denominación, nombre. Algunos de estos nombres derivan de las especies vegetales, ¿sí? Y lo vamos a ver por aquí. Por ejemplo, este es una antraquinona que se le denomina cenócido A, cenócido B, cenócido C, cenócido D, de acuerdo a las sustituciones que ustedes ven aquí en estos carbonos. ¿Ya? Los cenócidos, por ejemplo, han adoptado este nombre porque provienen de una especie vegetal que la hemos visto también el día lunes y el día de hoy con las hojas de zen. ¿Sí? Las hojas de zen. Entonces, los compuestos antracénicos se pueden clasificar según su estado de oxidación en antraquinonas, antronas, diantronas, antranoles, oxantronas, naftodiantronas y antrahidroquinonas. Nosotros estamos aquí. No nos interesan mucho los demás, solo nos hemos enfocado en las antraquinonas con efecto laxante. Las antraquinonas se sintetizan en las especies vegetales a partir de la vía del malonil coenzima A. ¿Ok? Muy bien. La obtención de algunos derivados, en este caso de antracénicos vegetales, tenemos las benzoquinonas, que predominan en estas especies vegetales. Si su planta de investigación pertenece a estas especies vegetales, perdón, a esta familia, podrían presentar estos compuestos. Antraquinonas predomina en la familia Rubiácea, caso uña de gato, podría tener. La familia Fabaceae, Poligonácea, Rhamnácea, Liliácea, como la sábila, Scrofulariácea, y en algunas cortas, ¿no? Pero en estas familias predominan las antraquinonas. También tenemos naftoquinonas que predominan en estas especies. Si alguna planta de investigación pertenece a la familia Verbenácea, podría tener naftoquinonas. Pero ya hemos dicho que de acuerdo a la estructura química se va a observar un color rojo intenso, pero algunas veces se podría ver amarilla, ¿no? Amarilla, que no es antraquinona, pero podría ser una naftoquinona o una quinona libre. Como verán, tenemos varios tipos de compuestos antracénicos que podrían dar positivo a la reacción de von Trager. Pues acá tenemos la cáscara sagrada, pertenece a la familia Rhamnácea, una droga usada como laxante en Europa, el ruibarbo, la familia Poligonácea, la sábila, y el nogal, que también se considera un compuesto que presenta antraquinonas y grupos quinónicos libres. Recuerden que el fruto del nogal se usa como tinte para teñir la lana por la presencia de quinonas. Pero, como les digo, este capítulo no ha profundizado mucho hablar de compuestos, porque también hay un capítulo bonito de química de colorantes, ¿no? Pero asumo que eso quizás orgánica, otro curso lo tocará. Como le digo, farmacognosia más está ligado al lado farmacológico. Entonces, hablamos de las drogas con efecto laxante. Este es un paper donde se ha estudiado a los cenócidos, ¿no? En este caso, la reinoantrona
es un metabolito del cenócido A, que está presente en las hojas de sen, así también está presente en el extracto de ruibarbo, ¿no? ¿Y cómo trabaja esto? Se une o activa, ¿no? A nivel de los macrófagos, a la baja en la expresión de un receptor para el agua o un canal para el agua que se llama acuaporina tipo 3, que está presente en el colon y que causa el efecto laxante. Este es el mecanismo bioquímico para entender cómo funciona este metabolito con efecto laxante, ¿no? A nivel intestinal, sobre todo a nivel intestinal. El cenócido es una antraquinona, que es el componente mayoritario del ruibarbo, ¿sí? Y en la flora, en la microbiota intestinal, estos organismos que tenemos transforman el metabolito a un compuesto nuevo llamado reinoantrona. Entonces, este es el metabolito activo. ¿Por qué? Si retrocedemos, este es el cenócido, un compuesto de alto peso molecular, como ven aquí. Lo que hacen nuestras bacterias intestinales es quitar el azúcar, desdoblarlo en unidades más simples. Y esa es la reinoantrona. ¿Qué sucede con la reinoantrona? La reinoantrona lo que va a hacer es activar la proteína M. ¿Y qué sucede cuando se activa la proteína M? Sucede lo que es la liberación de prostaglandinas. ¿A qué está asociado las prostaglandinas? Pues está asociado a la inflamación, ¿no? A la inflamación, principalmente. Aquí tenemos en azul lo que son las acuaporinas tipo 3 que están expresadas en nuestro colon. Y estos acuaporinas son el canal para el agua, para que ingrese agua. Entonces, cuando lo que va a suceder es que cuando la reinoantrona activa la proteína M, activa las prostaglandinas y lo que va a hacer es disminuir estos canales para el agua. Al disminuir los canales para el agua, ya no hay agua. Entonces, en nuestro lumen intestinal va a haber un aumento de agua y lo que va a hacer es la evacuación, ¿no? Heces fluidas, que se conoce como diarrea. Obviamente por un mecanismo también inflamatorio. Por eso que les había dicho que estas drogas antiguamente se usaban, pero poco a poco se han dejado de usarse por las molestias que causan los cólicos, el dolor abdominal, ¿no? Y el efecto tardío. Generalmente se observa el efecto laxante de 4 o 6 horas. No es inmediato. Entonces, este es el mecanismo cómo sucede el efecto laxante por una antraquinona presente en el extracto de ruibarbo. Trabaja a nivel de acuaporina. Muchas personas no pierden peso, ¿no? Es que porque sus acuaporinas están, digamos, hay alguna canalopatía para este tipo de canal. No logran eliminar el agua. Están hinchados de agua, ¿no? Sería interesante hacer estudios moleculares a nivel genético si hay algún cambio modificando esta expresión de acuaporinas. Entonces, acá tenemos los cenócidos que habíamos hablado. Cenócido A, cenócido B, cenócido D. Y que las antraquinonas, hay diferentes tipos de antraquinonas. Y en la práctica,
en la práctica se designa frecuentemente a antronas y antranoles con el término de formas reducidas. O sea, cuando observamos nosotros, por ejemplo, en la sábila, el color amarillo es porque probablemente haya una antrona y cuando se oxida se forma la respectiva antraquinona, o sea, el color rojo que observamos cuando el mucílago de la sábila se expone al oxígeno, o sea, al medio ambiente, y se forma el color rojo, que no es yodo, es la antraquinona oxidada, ¿no? Entonces, nuevamente, para hacerles recordar a qué cosa es genina, qué cosa es aglicón, ¿no? En este caso, todo esto, la genina, la parte no azucarada, junto con el azúcar, con el carbohidrato, todo esto se llama heteróxido, ¿no? Y cuando se libera el carbohidrato, esto se llama genina o aglicón o aglicón. Si nosotros queremos solamente el aglicón, tenemos que hidrolizar el extracto. Agrego ácido clorhídrico y libero el azúcar. Y me quedo con la genina, ¿sí? La reacción clásica para reconocer antraquinonas es mediante la reacción de Baum-Trager, que yo lo expliqué más con detalle en la práctica, ¿no? Esta es una antraquinona que puede ser el medio alcalino o una base como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o hidróxido de amonio. Y se va a formar el ion fenoxilato. Los xenócidos se obtienen a partir del zen de Alejandría, conocida como Cassia senna. Tiene actividad purgante o laxante. También se le dice catárticos, ¿sí? Y es eficaz contra el estreñimiento. También vamos a observar reína y aloemodina. Esta es una cromatografía en capa fina del fruto del zen y este es de las hojas. Aquí tenemos el estándar. La fase móvil es propanol, acetato etilo, agua, ácido acético glacial en esta proporción. Se reveló con hidróxido de potasio y se observan estas manchas características. Aquí el T1 y el T2 son los estándares. Son los estándares que se han usado. Entonces observo acá que comparando los RFs de estos estándares, tengo la presencia de este compuesto en el extracto de hojas como en el extracto de fruto. Acá me dice que las zonas marrones oscuras, después del revelado con hidróxido de potasio, son debidos a los xenócidos A y B. Estos marrones oscuros son los xenócidos A y B, que están en 0,25, o sea, los que están aquí abajo. Los que están por la mitad son los xenócidos C y D. Por aquí, C y D. Y las zonas amarillas, las manchas amarillas, son las agliconas, o sea, las antraquinonas sin azúcar, ¿no? Que en este caso son las reínas, que está por acá, 0,8. Muy bien. Este es el zen. Sus drogas son las hojas desecadas, ustedes lo han visto en la práctica, ¿no? Y que actúa después de 10 a 12 horas, después de la ingesta. Los frutos tienen un menor contenido, ¿no? La droga principal son las hojas. Ahí está un trabajo que se hizo con estos tipos de antraquinonas en un modelo de inducción de diarrea en ratas. Pero tenía efecto, en este caso, alteraba la musculatura intestinal. Por eso que no es recomendable usar continuamente laxantes. Modifica
la musculatura lisa intestinal. No es recomendable, ¿no? Luego tenemos los cascarócidos. Los cascarócidos se obtienen a partir de la corteza seca de Rhamnus purshana, conocido como cáscara sagrada. Esta es una droga europea, tiene efecto laxante, ¿sí? Y ahí está la estructura química. De acuerdo a la sustitución, aquí, el R, puede ser cascarócido A, cascarócido C o cascarócido B y cascarócido D. La cáscara sagrada se vende en Europa bajo la forma de cápsulas o tabletas y es parte de la farmacopea europea. También tiene un efecto tardío, demora 6 a 12 horas para observar su efecto laxante. Y está prohibida en gestantes y en mujeres en periodo de lactación. Aquí tenemos una cromatografía de la cáscara sagrada, fase móvil, acetato etilo, metanol y agua, la que hemos usado en la práctica. Este es el Wagner. Si ustedes quieren mejorar sus cromatografías, vayan al libro de Wagner, está en el aula virtual del curso, sino que hasta ahora no lo han leído. Tenemos acá la sábila, la aloe vera, flores amarillas que ven aquí, y las aloe arborescens, que tiene las flores rojas. Que uso o se usa actualmente para el estreñimiento, ¿no? Bajo la forma de preparaciones cotidianas, tradicionales, ¿no? A partir del mucílago de la sábila que está unida a la antraquinona, ¿no? Se vende actualmente cápsulas, ¿no? Pero no es muy común debido a que por su efecto irritante o inflamatorio. ¿Okay? La sábila tiene estos antraquinonas conocidos como aloinócidos o barbaloínas, ¿no? Se obtiene a partir de la aloe vera y que son los responsables del efecto laxante. Aquí tenemos una cromatografía de la sábila. La fase móvil que se usó fue acetato etilo metanol agua en esta proporción. Aquí tenemos bajo la luz UV y aquí bajo el revelador con hidróxido de potasio etanólico. El T3 es la aloína. En este caso el RF045, este de aquí. Este rojito viene a ser la aloína. Y en 0,95 acá, esta otra mancha viene a ser la aloe hemodina. El 3 es un extracto de aloe barbadensis. Estos son otros tipos de sábilas. ¿Ya? Algunas actividades estudiadas de las antraquinonas son sus efectos antitumorales, pero a nivel in vitro todavía, en células de cáncer de esófago, cáncer de cuello uterino, ¿no? La sábila se ha trabajado en células de cáncer de cuello uterino y el resultado es que parece ser que este compuesto ayuda a la liberación de catepsinas, ¿no? Que actúa como un inductor de apoptosis, ¿no? La hemodina, por ejemplo, presenta en el ruibarbo, se estudia en cáncer de esófago y lo que hace es ayuda al mecanismo de la formación de caspasas, ¿no? Crisofanol también se ha trabajado en células de cáncer hepático. La aloemodina contra las bacterias, en este caso efecto antimicrobiano sobre Staphylococcus, ¿no? Es antibacteriano. En cáncer de neurotipo neduloblastomas, antioxidantes, ¿no? Actividad antioxidante. De hecho, que tiene actividad antioxidante por los grupos hidroxilos, ¿no? Y en este caso, contra la osteoporosis. En un modelo en ratón y en células de ratón, se ha visto que trabaja a nivel de estos mecanismos, ¿no? De MAP quinasas.
y podría tener un efecto promisorio, ¿no? En revertir o prevenir la osteoporosis, la hemodina. Sin embargo, toda droga tiene su efecto adverso, ¿no? Antiinflamatorio, antidepresivo, ¿no? Agentes laxantes. Y aquí hay una nueva clase de antraquinonas que han sido últimamente descubiertas. Pasamos a las cumarinas. Las cumarinas tienen este núcleo químico, se conoce como compuestos fenólicos también, parte de la familia de los grupos fenólicos. Tiene una estructura 2H1-benzopirandosona y fue asignado originalmente al compuesto aislado por Vogel en el año 1820 de la Cumarona odorata, una especie vegetal, ¿no? A la cual denominó cumarina. Y aquí están los glucósidos cumarínicos, ¿sí? Se encuentran en semillas, tallos, raíces, frutos y hojas, sobre todo en estas familias, leguminosas, umbelíferas, rutáceas. Esta es la ruta de biosíntesis de las cumarinas, ¿no? Hay una lactonización de ácidos ortohidroxicinámicos, todo a partir del ácido cinámico. Las cumarinas simples derivan como el resto de los fenilpropanoides, ¿no? Si recuerdan la clase de taninos en la de ácidos fenólicos, ¿no? La ruta de los fenilpropanoides. Tenemos algunas cumarinas clásicas como el esculócido, son cumarinas preniladas, suberosina y el ostol. Las cumarinas se pueden extraer de las especies vegetales mediante primero una limpieza con éter de petróleo para eliminar la grasa, la clorofila. Tenemos muestra desengrasada y finalmente aquí lo maceramos en metanol o etanol. Entonces tenemos los glicósidos cumarínicos. Finalmente hacemos una hidrólisis para eliminar azúcares y quedamos con las cumarinas libres. Estas cumarinas libres se hacen reaccionar mediante la prueba de Valge-Diquede, ¿no? Finalmente una cromatografía en capa fina que luego se revela y se observan manchas amarillas, azules o púrpuras y que luego de bañarlos con amoníaco se intensifican estas fluorescencias. Finalmente, una vez identificados, se procede a hacer los ensayos instrumentales cromatográficos, espectrofluorométricos o densitométricos. Por ejemplo, este es un perfil cromatográfico de las cumarinas de Justicia pectoralis, ¿no? Muestra y la cumarina estándar. Se reveló con hidróxido de potasio también al 5% en etanol. Obviamente se podría confundir con la antraquinona, pero yo sé que esto es una cumarina porque obviamente tengo ya el estándar. Los glucósidos cumarínicos, en este caso, tienen propiedades como venotónicos y protectores vasculares, el caso del esculócido. La umbeliferona tiene propiedades antibacterianas, ¿no? Y algunas furanocumarinas son fotosensibilizadoras, sobre todo para el tratamiento de la psoriasis, ¿no? Ahí está el dicumarol y la warfarina. El dicumarol fue el punto de partida para la síntesis de la warfarina sódica, que son anticoagulantes. El dicumarol, esta cumarina fue aislada de esta especie vegetal, Melilotus officinalis, y a partir de esta molécula dio pase al origen de la warfarina, ¿no? Ya lo venden como tabletas, como un tratamiento anticoagulante. Algunas cumarinas son aflatoxinas, son tóxicas, producen cáncer de hígado y son elaboradas por algunos hongos. El Aspergillus flavus, por ejemplo, producen aflatoxinas, que algunas de ellas son cumarinas. Y las furanocumarinas son, digamos, compuestos químicos que sirven de mucho para el tratamiento de la psoriasis porque son fototóxicos.
Algunas furanocumarinas han sido aisladas de la higuera, del higo, del Ficus carica, del Apio graveolens, del apio y del Heracleum spondifolium, la blanca ursina. ¿Okay? Los oralenos son un tipo de cumarinas y se usa mucho, en este caso, para la psoriasis también. Algunos medicamentos que son soralenos son el metoxalén, por ejemplo, y el trioxalén, usados para la psoriasis. Para algunos glucósidos cumarínicos también se han usado en varices, ¿no? Y que estos oralenos, ¿no?, se extraen, por ejemplo, como les decía, primero desengrasar la muestra con éter de petróleo, éter etílico, luego se maceren en metanol o acetona y luego se hace la respectiva cromatografía en columna, ¿no?, para tratar de aislar las cumarinas respectivas. Son las características de las cumarinas, son bien fluorescentes, y agentes cromogénicos para revelado es usando tricloruro férrico al 1%. Obviamente, como les digo, yo tengo que tener antecedentes de la planta que estoy estudiando, ¿no? Si una planta perteneciente a una familia no tiene lactonas, no tiene cumarinas, entonces descarto la presencia de esos compuestos, más me inclino por compuestos fenólicos o por flavonoides, ¿no? Porque acá también para detectar esas cumarinas uso una solución acuosa de tricloruro férrico, sobre todo para ¿no?, evidenciar, porque ustedes saben que las cumarinas tienen estos compuestos, hay hidroxilos libres. Entonces, puede también teñirse algunas cumarinas. Les decía, ¿no? Algunos extractos de ustedes han sido muy bonitos en dar fluorescencia, pero ¿cómo comprobaron de que se trataba de un compuesto fenólico? Porque pintaba en azul, ¿no? En cambio, algunas cumarinas y otros compuestos no se pintan, o sea, me refiero a que dan fluorescencia, pero no logran teñirse. Y obviamente tengo que comparar con un estándar. Entonces aquí solamente el tricloruro férrico me ayuda a que estoy frente a un compuesto con grupos hidroxilos libres. Entonces, como las cumarinas son lactonas, se pueden disolver en soluciones alcalinas acuosas alcohólicas con aparición de una coloración amarilla, la cual desaparece al acidular, ¿no? Sería una prueba de descarte para confirmar que estoy frente a una cumarina. Algunas características a nivel espectroscópico, leídos en el infrarrojo, en un barrido por ultravioleta. Sería interesante mejorar la situación en las prácticas, haciendo más de estos tipos de análisis, ¿no? Pero si todavía ni siquiera sabemos sembrar una placa, ¿cómo podemos pasar a esta etapa? Resonancia magnética nuclear. Y hasta ahí es la clase de hoy, ¿no? Como les digo, todo esto es práctica. Mucho tiene que ver el darse cuenta frente a qué familia estoy trabajando, en este caso la especie vegetal. Si yo sé que mi planta pertenece a la familia Rubiácea, es probable que tengan traquinonas. Quizás no las laxantes, de repente algunas que no tienen otro efecto, ¿no? Familia Lilácea, familia Rhamnácea. Entonces, es siempre
Por eso que al inicio del semestre se les pidió el certificado botánico. Y con eso buscar los antecedentes de la especie vegetal. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, jóvenes, entonces ha sido una jornada maratónica desde las 9 de la mañana. He tenido actividades antes de estar aquí y sigo todavía con más actividades. Probablemente duerma más tarde. Y esto es así. Así como ustedes tienen cosas que hacer, yo también tengo muchas obligaciones en todo sentido. Entonces mañana los espero a la práctica el día miércoles, puntuales por favor, a las 10 de la mañana. Y el día jueves de la próxima, estamos hablando del jueves, el día martes, coordinen los del martes con la doctora Mónica si van a recuperar, no sé si suspendan, probablemente sí lo suspendan el martes 10 por la segunda vuelta de las elecciones. Eh, bueno, vean con tiempo y si es normal, creo que es mejor que sea normal para no recuperar. Pero el día jueves, jueves 12, debo tener todas sus notas de ustedes, al menos lo que corresponde con mi parte, porque ustedes entregan un informe el día miércoles, lo de la práctica de antraquinonas. Entonces el día jueves ya debo tener la nota de todos ustedes, el 10% más el 10% perdón, 5% del avance de la planta. Y el día 26 estamos haciendo, el día 26 deben tener las notas de todas las prácticas. ¿Por qué? Porque el 23, 24 y 25 es el examen práctico. ¿Sí? Entonces tendrían el 15% más el 10 y más el 5 tendrían el 25%. Y el 15% restante es la exposición final, ¿no? Entonces les he dado ya a los que han visto a la primera hora las recomendaciones en la exposición. No es una exposición donde solamente voy a comentar las fotografías, tengo que discutir los fundamentos. Pues 15% es bastante, prácticamente 15%. Si están mal en las prácticas, obviamente no tienen que tener DPI, pero si llegan sin DPI a la exposición, probablemente el 15% reemplaza en parte, o sea, equilibra las notas de práctica y las notas de evaluación permanente. Pero si la exposición es una exposición muy simple, que obviamente va a haber una rúbrica también, entonces es lo mismo que nada, ¿no? Pues recuerden que el parcial tiene 25, el final 25, son 50 y 50 la práctica. Como les digo, como les dije en la mañana, no se trata de desaprobarlos. Nada, el desaprobarlos implica que yo tenga más estudiantes del próximo año, ¿no? Entonces yo no quiero hacer eso, pero mucho va a depender de ustedes. Entonces, jóvenes,